¡Ay, cómo estoy disfrutando lo votado! ¿Recuerdas al inútil que dijo que AMLO terminaría exiliado en La Habana, Cuba, porque no podría pararse en ningún lugar de México sin ser insultado? Una vez que se vaya de la presidencia de la República no va a tener a dónde ir, más allá de su rancho. No va a poder recorrer el país Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el futuro del presidente López Obrador? Que no le va muy bien. La Habana, Cuba. Su exilio en La Habana, Cuba. Bueno, pues resulta que al que no pueden ver en ningún lado es a él, y el que se va exiliado a España, la madriguera de los corruptos, es precisamente él, el peloncha Cirilo Gómez Leiva. Todo lo que dices en tu programa, nada más te lo crees tú y toda la bola que te siguen, porque la gente de a pie, nada. Para nada, eres un mentiroso. Te tienes que retirar con dignidad. Todo lo que has dicho, Ciro, solo te lo crees tú. Solo te lo crees tú. La gente de a pie vio la transformación, Ciro. Retírate con dignidad. Es lo que debes de hacer, porque vas a pasar a la historia como un pseudo periodista. Yo voy a pasar unos meses a partir de el 20 de octubre fuera del país. Iniciaremos transmisiones alternadas desde las ciudades de Madrid. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla José. Simplemente José. No han sido días fáciles para el peloncha Cirilo Gómez Leiva. Se le acabó la chamba en imagen por aquel montaje que armó en contra de Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado y futuro titular de la Agencia Nacional Anticorrupción de Claudia Sheinbaum. En Radio Fórmula le corrieron a su recomendada, Doña Hernias, su brazo porril, encargada de tirarle toneladas de calabaza a la 4T. Está más solo que un perro abandonado en la calle. Todos le gritan, todos lo patean y le tiran piedras. Se ha quedado sin dueño y no le queda de otra que huir a España, la madriguera de las ratas prianistas. Estos últimos días han sido nostálgicos para el cabeza de Nance. Se ha dedicado a despedirse de sus colaboradores y de uno que otro inútil que lo admira. En esas estaba cuando de repente le cae mi compa Julio Roa y le metió el dedo repleto de sal con chile en la herida sangrante. Le dijo que sale huyendo como rata de un barco que naufraga y le preguntó si antes de irse no piensa ofrecerle disculpas al pueblo de México por tratar de engañarlo con aquellas encuestas falsas de la encuestadora México Elige, donde supuestamente la ingeniera Patito le llevaba como 80 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Fuiste muy férreo con el presidente López Obrador en un programa, lo criticaste fuertemente. No voy a citar textualmente lo que decías, pero decías que si bien le iba a López Obrador, no iba a estar en público, tal vez en Palenque, en su rancho, sería comer una torta de tamal. No dije torta de tamal. O un tamal. No dije eso, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿no es un poco irónico el que hayas dicho que no iba a poder salir a las calles López Obrador por el repudio? Hablabas de un 40% de las críticas. Yo no hablé de repudio, dije que veía muy difícil que él pudiera estar en una plaza, en un estadio. Yo no hablé de repudio. Hablabas que el 60% lo apoyaba y el 40% lo rechazaba. Seguramente. La pregunta es, ¿no es ironía de la vida que tú no te vas al exilio, pero sales del país, estarás fuera, estarás yendo y viniendo? ¿A qué se debe eso? A decisiones personales las he comunicado en los espacios en los que colaboro. La última pregunta sobre las encuestas. Tú promocionaste, no las presentaste como tu encuesta, la de México Elige. No la presentamos. Pero no escuché una disculpa. No tengo que disculpar nada en octubre cuando ellos anunciaron. Y ahí podría reportear bien. En octubre, cuando ellos dijeron que iban a colaborar con Xochitl Gálvez, no transmitimos. Desde julio ya se sabía. No reporteas bien. Desde julio ya se sabía.
El Peloncha salió todo encamotado dispuesto a vengarse de la 4T y para ello citó en su estudio al perfumadito y delicado ministro Javier Lainez Potisek. Y ya te la sabes, Cirilo lloriqueó que ya no hay Estado de Derecho, que ni Sheinbaum ni Noroña le quieren hacer caso al Poder Judicial, que México está perdido y vamos hacia un abismo profundo. No quiero caer en el tremendismo, pero parecería que se acabó el Estado de Derecho. Pues, ya resuelve una cosa un juez y la autoridad civil, la autoridad ejecutiva, administrativa, no la respeta. es correcto lo que dices y es sumamente preocupante. Parece que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen interés ya en respetar lo que resuelvan, ya no diga la Suprema Corte, un magistrado o un juez. ¿En dónde estamos, Javier? El desobedecer o el no acatar una suspensión, que no quiere decir que sea correcta o que esté bien o que esté mal, esas suspensiones se pueden impugnar y la impugnación la resuelve un colegiado. Pues, ¿No? En la vía, digamos, el Estado de tradicional, Derecho. exactamente, conforme se impugna y el colegiado puede o ratifica o confirmar o revoca, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que la 4T hubiera detenido la reforma por los ilegales amparos y suspensiones del cártel de las togas y les hubiera seguido el jueguito de tramitar impugnaciones? No olvidemos que estos mafiosos son juez y parte. Habrían guardado el expediente en un cajón para darle largas y largas y no resolverlo nunca, tal como lo han hecho con el caso de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Pero Potisek dice que ahora sí están resolviendo rápido todo, de manera pronta y expedita, y hasta se dio el lujo de darle un consejo a la derechanguiza del partido del bolillo, para saltar ese obstáculo que actualmente les impide promover controversias constitucionales, debido a que no poseen ni una tercera parte de la representación en el Congreso. Vaya con la guacamaya, compaye. Estos del cártel de las togas andan desatadísimos y ya se quitaron las máscaras. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, resolver tanto lo de que dijimos de este la semana pasada, entrarán controversias. No lo sé si puede entrar una acción, no sé si la oposición o la acción puede ser electoral, es decir, puede ser por un partido político, ahí no requiere un tercio del Congreso, o sea que puedan entrar esas acciones y controversias y nosotros tendremos que resolver de manera muy expedita. Nos van a decir qué casualidad que ahora sí lo hicieron muy rápido. Tendremos que, y en el caso de que la Corte, de previo estudio de todos, de cuál es exactamente la vía, pudiese declarar la inconstitucionalidad de esa reforma constitucional, entonces pues, surtirá efectos de ahí para adelante, como dice la Constitución. Se tendría que detener el procedimiento donde vaya. Pero si la autoridad administrativa, si la autoridad ejecutiva dice que no, se acabó. Porque a fin de cuentas, pues siempre tiene que venir una autoridad. Pues claro, que respete las leyes. A consumar el acto. Si no hay un policía, si no hay alguien, pues si no hay un ministerio público que ejecute la resolución de un juez o de un ministro. Yo te estaría diciendo, se acabó. Estamos estaría en eso, sumamente peligroso para la democracia y para el respeto de los derechos en el país. Siempre lo alertamos. Todo iba requete bien, hasta que al perfumadito lo traicionó el subconsciente y se le salió decir que no están facultados ni para modificar, ni para echar abajo la reforma judicial. Y ahí el Pelonchas lo mandó a freír espárragos. En el juicio de amparo, por ejemplo, la segunda sala tiene una tesis de jurisprudencia donde dice textualmente, en el contenido no. Pero eso significa que si hay violaciones en el procedimiento de formación de la reforma... En el contenido no, ¿no? A ver, pero ahí es que empiezan las confusiones. En el contenido no. Nosotros vimos en televisión al ministro Lainez
que fue el jueves, además lo presentamos aquí diciendo, si el Congreso aprobara una reforma que le diera prisión vitalicia a una mujer que interrumpe su embarazo, no podemos echar abajo una reforma así. Entonces, y ahora usted nos dice en el contenido no. A ver, y ahora usted nos dice en el contenido no. A ver. Llegó el turno de la participación del exministro Arturo Saldívar y el cabeza de Nance, Cirilo Gómez Leiva, no lo trató con los mismos pétalos de rosa con que acarició al ministro perfumadito. Se puso unos guantes con vidrios incrustados y le empezó a tirar golpe tras golpe a Saldívar. Pero no contaba con que este trae un entrenamiento más chingón que el del Rocky Balboa. Esquivó cada uno de los golpes y se los devolvió con el triple de fuerza, poniéndole el ojo de cotorra al inútil de Cirilo. Hay suspensiones para que no se avance en tal 71 proceso. decía el Excelsior ayer. No era 71, 72 el Excelsior. Era el Excelsior. Pues, Leticia Rodríguez. Ordenamientos al INE. Y a ver, vamos, no se están acatando. No, Arturo, es que está bien. No se están acatando. A ver, ¿dónde está el Estado de Derecho? Eso habría que preguntarle a los jueces y a las jueces que están haciendo esto. ¿Dónde está el Estado de Derecho, el pudor y la decencia? Ellos hacen la pregunta como jueces. ¿Dónde está la autoridad que hace efectiva? Ellos hacen pregunta como parte interesada, que están en paro hace casi 2 meses. Sí. Pero eso sí, sus amparitos contra la reforma, todos los admiten. Sí, son ellos mismos. Ellos mismos amparándose. Pues se acabó el Estado de Derecho, Arturo, ya no hay Estado de Derecho. Hoy no hay Estado de Derecho en México. Por eso es necesaria la reforma judicial. A ver, ¿en dónde estamos? Si todo sale bien, dentro de 9 meses. Y sí hoy no hay Estado de Derecho. Si hay Estado de Derecho. Hoy hay un juez que presenta un recurso y dicen es un amparito, entonces no se acata, se acabó el Estado de Derecho. Hay un poder judicial de brazos caídos, donde no les importa el dolor ni el sufrimiento de la gente, pero sí sus amparos, nada más. Me parece muy lamentable. Dice Gerardo Fernández Noroña, van 2 carros, uno frente a otro, se refiere al proyecto de la reforma, al Poder Judicial y pues la resistencia que se está dando en la Suprema Corte. Y sobre esto dice Fernández Noroña, van 2 carros, uno frente a otro, uno se tendrá que quitar y no es el nuestro. Creo que... El discurso pendenciero. Creo que hay que analizar con seriedad, pero con objetividad, qué es lo que está haciendo en estos momentos la Suprema Corte para oponerse a una reforma que ya es Constitución. Estos asuntos que han votado recientemente la Corte para determinar si se puede invalidar o no la reforma constitucional, los fundamentan en una fracción del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que voy a leer y que no se necesita ser abogado para entender que no los facultan para eso. Dice la fracción 17 que la Corte, el Pleno de la Corte tiene facultad para conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica. Díganme ustedes en dónde hay una atribución de la Corte para que con base en conflictos entre las salas y adentro del Poder Judicial determine si puede declarar inconstitucional o no una reforma a la Constitución. Me parece que aquí hay un desbordamiento absurdo, aberrante, grosero de la Corte. Grosero, porque saben que no tienen esas atribuciones. Ayer lo dijo en una de estas sesiones el ministro Luis María Aguilar. Que la ley no lo faculte no quiere decir que no lo podíamos hacer. ¿De cuándo acá las autoridades pueden hacer algo que no les faculta la ley? Todas las autoridades, incluso la Corte, solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución. Y la Constitución establece que la única forma en que la Corte puede controlar la constitucionalidad de cualquier ley, ya no digamos, luego vemos específico reforma a la Constitución, es a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o de amparo. Este instrumento, la ley orgánica, no es para eso. No pueden invalidar con ese instrumento una ley, ni mucho menos pueden arrogarse facultades para invalidar la Constitución. ¿Y si la votan?
A ver, si la votan, estarían desafiando el Estado de Derecho, estarían cometiendo... Ellos tienen otra interpretación, A ver, Arturo, es y son los ministros de pues la serán Corte. los ministros, pero Son cuando una decisión de un juez o de cualquier autoridad es claramente aberrante, de no tener atribuciones, se tiene que decir. Aquí, además, ya lo he dicho, esta reforma constitucional no puede ser resuelta con independencia del debate si se puede invalidar una reforma a la Constitución por una Corte que está totalmente comprometida, 8 de ellos en contra, y lo han dicho, y han ido a manifestaciones, y han dado entrevistas. Arturo, son los ministros de la Corte. Son los Hoy, ministros de la hasta Corte. donde entendemos, son los ministros de la Corte siendo los ministros que están de la deshonrando Corte. su función al estarse atribuyendo facultades Ellos que la interpretan Constitución... otra cosa, pero yo importante. insisto, porque se nos va a acabar el tiempo. Sí. ¿En dónde estamos hoy? Ahorita estamos en un proceso de ejecución de una reforma constitucional ordenada por el Poder Revisor de la Constitución, que es el constituyente y la voluntad del pueblo de México, y un Poder Judicial que todavía lamentablemente en su mayoría está pretendiendo resistirse y no acatar la voluntad del pueblo y pretender con recursos legaloides y con atribuyéndose facultades fuera de la Constitución para parar, por ejemplo, el amparo. No procede la suspensión contra una reforma constitucional, ni siquiera procede el amparo. No procede la reforma para parar ningún procedimiento, mucho menos de reforma. No procede la suspensión en materia electoral y pretenden los jueces ordenar al INE. Esto ya lo trataron de hacer con el famoso juez de la Pesa cuando trataron de intervenir en las atribuciones del Tribunal Electoral. El INE ya impugnó esto al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, y seguro en algunos días la Sala Superior, el Tribunal Electoral, dirá si es correcto o no y si el INE tiene que respetar o no estas suspensiones que no pueden dar porque el amparo no procede en materia electoral. Híjoles. No, pues ahí está la explicación, ¿no? Ya para terminar, te cuento que doña Hernios está encamotadísima, compaye. Su bellaco ya anda atacando otro gallinero, pero no pienses mal de él. Lo hace por el bien de México. Lo hace para que la jefa del cártel de las togas acepte por las buenas su derrota y ya no hayan obstáculos para limpiar de inmundicia y corrupción al Poder Judicial. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Voy a dar una primicia. Ya hicimos comunicación. Y yo espero que avancemos en algunas cosas. ¿Cómo se mostró la ministra? Dispuesta al diálogo. ¿Y usted qué le parece que haya ya esta...? Pues me parece muy importante que esté dispuesta al diálogo y que espero que materialicemos acuerdos que superen ya toda la controversia que ha habido. De senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. Hay una interlocución del gobierno federal, que encabeza la secretaria de Gobernación, y el compañero Adán Augusto y un servidor estamos ayudando a la parte del poder legislativo. Simplemente digo que hay comunicación, que hay diálogo y que hay un acuerdo de mantener el diálogo, y ya esto me parece mucho y muy importante. ¿El acuerdo se logró aquí o previo? No, previo, no habría venido a esta ceremonia sino un acuerdo sobre el respeto de la condición de la información. Bueno, nosotros tenemos acceso a esta información. Hay, por supuesto, puntos de vista divergentes en lo jurídico, pero hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, sí, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay, para que sea muy claro, hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles,
mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo. Hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia. Vamos a ver si se logra. Ministra, ¿cómo se siente de haber visitado aquí el Senado en un escenario que pareciera que le da adverso? Gracias, buenas tardes.